Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a realizar la presentación de nuestro curso de Química 2 en función a las unidades. En esta vez vamos a presentar la unidad 1, la cual será el átomo de carbono y los compuestos orgánicos. Antes de indicar con respecto a la unidad, tener en cuenta que nuestro curso pertenece al ciclo 2023-1 con un total de horas de 6 horas, 4 son de teoría, 2 son de laboratorio y se desarrollará durante 16 semanas. No olvidar, de acuerdo al desarrollo del curso y está establecido en el sílabo de nuestro curso de Química 2, la forma como se va a realizar la evaluación, a lo cual nosotros le denominamos el sistema de evaluación, en el cual ahí está explicado que se van a desarrollar 4 evaluaciones, la T1, el parcial, el T2, el examen final, con sus pesos respectivos, ¿no? Como lo vemos, en el cual el T1 tiene un peso del 15%, el parcial 30%, T2 15% y el examen final o la evaluación final 40%, que se desarrollarán en las semanas respectivamente T1 4, el parcial en la semana 8, el T2 en la semana 12 y la evaluación final en la semana 16, con sus pesos de las notas que lo van a conformar y que van a promediar para obtener justamente estos promedios de T1, ¿correcto? Este promedio del parcial, promedio del T2 y el promedio del final. En el caso del T1, del parcial y el T2, se van a desarrollar los temas de proyecto de investigación, el cual tiene un peso del 20%, la práctica grupal, las prácticas grupales que se van a desarrollar en cada tema, sesión o sesión de clase, que tiene un peso del 20%, y las respectivas prácticas de laboratorio, que tienen un peso del 30%, así como los exámenes que se van a desarrollar justamente en las semanas respectivas indicadas, y el cual tiene un 30%. En el caso de la evaluación final, solamente se promediarán 3 notas, ¿no? Será el proyecto de investigación, que pesa 40%, la práctica de laboratorio, que tiene un peso del 20%, y el examen escrito final, que tiene un peso del 40%, ¿no? Entonces, el sistema de evaluación, para que tengan en cuenta, estimados estudiantes, y de esa manera, pues, puedan ustedes ver la forma como se va a ir teniendo en cuenta sobre sus calificaciones, ¿no? Indicar también que en el caso de que el estudiante tenga bien realizar, ¿no?, por el promedio obtenido un examen sustitutorio, entonces este se desarrollará luego del examen final, ¿no?, en coordinación con el docente, así como el estudiante tiene que hacer las gestiones respectivas ante el área para que pueda aperturar el sistema y pueda rendir su examen sustitutorio, ¿no? De todas maneras, cualquier inquietud, siempre comunicar al docente para de esta manera, pues, darle los alcances respectivos. Bien, la unidad 1 entonces, ¿en qué consiste? El logro de la unidad 1 es que al finalizar la unidad, el estudiante presenta organizadores de información a partir de conceptos del átomo de carbono y sus propiedades que hacen posible la existencia de millones de diferentes compuestos en la naturaleza. Además, nombra y formula hidrocarburos saturados e insaturados, estableciendo jerarquía de las ideas y coherencia de la información, reconociendo asimismo las sustancias que dañan el medio ambiente. La unidad 1 se va a desarrollar en las semanas 1, 2, 3 y la semana 4, que es el examen, ¿no? La primera semana, en la semana 1, desarrollaremos el tema de átomos de carbono, propiedades y tipos de fórmulas. En la semana 2 desarrollaremos lo que son los hidrocarburos, los alcanos y los alquenos. En la semana 3 desarrollaremos lo que son los alquinos y los alqueninos, ¿no? Son lo que corresponden a esta unidad 1. En la sesión de átomo de carbono, ahí lógicamente veremos lo que es el átomo de carbono, su estructura, su configuración electrónica, ¿no?, que da lugar a evaluar entonces cómo es este elemento muy importante en los compuestos orgánicos. Lógicamente es el elemento principal porque está en todas las diferentes estructuras que forman los compuestos orgánicos, por eso que justamente es el elemento principal, y en el cual entonces, al estudiar a este elemento, pues vamos a poder comprender por qué entonces esa gran diversidad de sustancias y
porque justamente este elemento está en todas estas sustancias, ¿no? ¿A qué se debe? Justamente a las propiedades que tiene, ¿no? Este elemento carbono. Lógicamente, dentro de estas propiedades está justamente la propiedad de la tetravalencia, en el cual el elemento carbono, por tener sus 4 electrones en su última capa o nivel, lógicamente va a generar 4 enlaces, ¿cierto? ¿No? Y lógicamente va a generar enlaces carbonados también, que pueden ser enlaces simples, dobles o triples. Estos enlaces simples, dobles o triples justamente está sustentado en la propiedad de la hibridación, en el cual el átomo de carbono, ¿no? Al tener sus electrones de valencia en orbitales s y p, entonces va a generar orbitales hibridados sp, los cuales pueden ser sp3 o sp2 o sp, generando lógicamente los enlaces respectivos. En el caso de los enlaces simples, es generado por carbonos que tienen hibridación sp3 y es enlace doble generado por carbonos con hibridación sp2 y si son enlaces triples generados por carbonos con hibridación sp, ¿no? Entonces, las hibridaciones, la propiedad de hibridación es la que sustenta justamente por qué entonces tenemos enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples en los diferentes compuestos de las estructuras carbonadas, ¿no? Generando lógicamente los compuestos respectivos. También veremos los tipos de fórmulas, lógicamente en función a las estructuras que se presenten con los enlaces respectivos. Entonces vamos a evaluar estas fórmulas que va a presentar el átomo de carbono y sobre todo comprender lo que son las isomerías, ¿no? Que se dan en los diferentes compuestos. Característico de los compuestos orgánicos, ¿no? Muy interesante sobre lo que es entonces la estructura formada por este elemento principal que es el carbono. Eso lo desarrollaremos entonces en la primera semana, en la semana 1. En la semana 2 desarrollaremos lo que son los alcanos y los alquenos, en los cuales ahí trabajaremos pues lo que son los hidrocarburos, ¿cierto? Su clasificación, en qué se clasifican los hidrocarburos, cuyos compuestos lógicamente están formados principalmente por carbono e hidrógeno, ¿no? Sustancias muy importantes, ¿no? Sobre todo por sus aplicaciones industriales. Ahí justamente nosotros vamos a ver por qué sus nombres respectivos, ¿no? Conocidos comercialmente, sobre todo estos compuestos que se obtienen del petróleo, ¿correcto? Y sobre todo, pues, sustancias muy conocidas, donde está, por ejemplo, el gas propano, que es conocido, ¿no? Porque forma parte del GLP, y también el gas metano, el cual es uno de los componentes del GNB, ¿correcto? Así como también de los diferentes gasolinas, ¿cierto? Y muchos derivados que se obtienen de la destilación del petróleo, ¿no? Igual que también ahí tenemos no solamente productos que son alcanos, sino también sustancias que son alquenos que se caracterizan por sus enlaces dobles. Entonces, en esta sesión, ahí entonces veremos las estructuras, ¿no? Que conforman estos hidrocarburos, a los cuales están los alcanos, llamados hidrocarburos saturados por el enlace simple, y de los alquenos, en los cuales se le llaman hidrocarburos insaturados porque presentan enlaces dobles, ¿no? Entonces, en esta sesión de clase, ahí veremos entonces cómo nombrar a los diferentes compuestos aplicando la nomenclatura yupa, así como también veremos, ¿no? Las principales reacciones en las cuales estas sustancias pues interactúan para formar nuevas sustancias, sobre todo con base para sus aplicaciones industriales. En la tercera semana veremos el tema de los alquinos. Los alquinos lógicamente se caracterizan por su triple enlace. Como sabemos, en estos compuestos veremos lo que son sus formulaciones, ¿correcto? Debido justamente a ese triple enlace por el tipo de carbono que conforman este triple enlace, que son carbonos sp, ¿no? Carbonos hibridados CP, los cuales este tipo de carbono generan lógicamente estos enlaces triples, ¿no? En las estructuras a las cuales, entonces, al presentar la estructura de estos enlaces triples, entonces toman el nombre de alquinos, los cuales son estructuras eh, muy característicos, en los cuales le generan propiedades características a estos compuestos que pertenecen al grupo de los alquinos. También veremos lo que son sus nomenclaturas, su forma como procederemos a nombrar a estos diferentes compuestos en base al triple enlace y los diferentes carbonos
y estructuras que lo conforman, de acuerdo al procedimiento YUPA. Entonces seguiremos, ¿no?, el procedimiento, las reglas que nos indica para dar los nombres respectivos de la gran diversidad de compuestos que pertenecen a este grupo de los alquinos. También veremos sus principales reacciones, ¿no? Cómo reaccionan, qué tipo de compuestos reaccionan y qué es lo que se obtiene del producto de dichas reacciones, para luego tener en cuenta entonces sus diferentes aplicaciones en base a estos compuestos obtenidos. Entonces, es lo que desarrollaremos en la semana 3, ¿no?, sobre el tema de los alquinos. Vale indicar, chicos, hacerles recordar con respecto al desarrollo de cada una de las sesiones que realizaremos en cada semana. No olvides que antes de iniciar la semana de la sesión de clase, debes de visualizar el video explicativo, debes también revisar las diapositivas de la sesión, que todo este material está subido respectivamente en cada semana en el aula virtual del curso, en la plataforma, ¿cierto?, del Blackboard, para que puedas entonces tener acceso y poder entonces verificar, revisar con lo que vamos nosotros a trabajar en la semana respectiva, ¿no? Y de esa manera, pues, puedas ya en aula complementar o tal vez hacer las consultas o inquietudes que tengas con la finalidad de que nuestro curso se desarrolle de una mejor forma, ¿cierto? Para vivir una experiencia del aprendizaje de una forma mucho más práctica, ¿no? Entonces también descarga las hojas de taller de la sesión con la finalidad de que puedas, pues, ya tener en cuenta lo que vamos a desarrollar, ¿no?, durante la sesión de clase. Durante la sesión de clase hay que asistir puntualmente a las sesiones presenciales, participar y hacer las preguntas o las dudas, las interrogantes que tengamos al docente. Hay que desarrollar los trabajos grupales y sustentarlos, tanto en la parte teórica como en la laboratorio. Recuerda que nuestro curso es teórico práctico, o sea, tienes horas de laboratorio. También seguir las indicaciones del docente sobre las diferentes actividades a desarrollar en la semana. Después de la sesión de clase, debemos realizar las actividades semanales. Hay que elaborar los informes de laboratorio, al igual también que los informes de teoría, los ejercicios de taller que se les indique. Cualquier duda hay que comunicar al docente. Una de las formas también que se puede hacer es a través de la mensajería interna, a través de la plataforma. Hay que elaborar los avances de los proyectos de investigación según el formato dado por el docente laboratorio. Hay que tener en cuenta las fechas de presentación, ¿no? Entonces, todo ello, por favor, tener en cuenta, jóvenes. Y bueno, como siempre, ahí les brindamos la bibliografía recomendada para que ustedes tengan en cuenta qué bibliografía pueden ustedes referenciarse para con el desarrollo de los diferentes temas del curso. Uno de ellos es justamente el libro de química de Raymond Chan, en el cual este libro también está en la biblioteca de la universidad y ustedes pueden tener acceso para poder entonces complementar, revisar, complementar con respecto a los diferentes temas desarrollados en el curso. Bien, jóvenes, eso es todo lo que queríamos indicar con respecto al desarrollo de esta primera unidad con respecto a nuestro curso de Química 2. Conmigo, entonces, jóvenes, será hasta una nueva oportunidad.